Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar de funciones de varias variables. En esta serie de videos estudiamos funciones de dos o más variables desde cuatro puntos de vista. El primero sería verbalmente, mediante una descripción en palabras. También el segundo enfoque, el segundo punto de vista sería numéricamente, es decir, por una tabla de valores. El tercer punto sería algebraicamente, es decir, mediante una fórmula explícita. Y por último tenemos un punto de vista o un enfoque visual, es decir, vamos a analizar algunos gráficos o curvas de nivel. Bien, las funciones de dos variables es el primer tema que me gustaría tocar. Por ejemplo, la temperatura T en un punto de la superficie de la Tierra en un momento dado depende de la longitud y la latitud, a las cuales les podemos asignar las coordenadas X y Y de un punto. Podemos pensar en T como una función de dos variables, X y Y, o como una función del par X, Y. Indicamos esta dependencia funcional escribiendo T mayúscula igual a f de X con Y. El volumen de un cilindro circular depende tanto de su radio como de su altura. De hecho, sabemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Decimos que v es una función del radio y de la altura, es decir, nosotros declaramos la dependencia del volumen tanto del radio como de la altura por medio de la función pi por radio al cuadrado por altura. Entonces veamos la siguiente definición. Una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales x y y un conjunto un número real único denotado por f de x y y. ¿Sí? Entonces, el conjunto D es el dominio de f y su rango es el conjunto de valores que toma f. Es decir, este conjunto f de x, y, donde, por supuesto, x, y está en el dominio. Este es el rango. A menudo escribimos z es igual a f de x y y. Para ser explícito, el valor que toma f en el punto general x, y. Las variables x y y son variables independientes y z es la variable dependiente. Compare esto con la notación y igual a f de x para funciones de una sola variable. ¿Sí? Entonces, esto es análogo, nada más que aquí, bueno, la dependencia es de dos variables. Una función de dos variables es simplemente una función cuyo dominio es un subconjunto de R2, es decir, toma puntos de un subconjunto del plano, y cuyo rango es un subconjunto de los números reales. Una forma de visualizar dicha función es mediante un diagrama de flechas. Entonces, tenemos aquí un subconjunto de R2, el cual va a corresponder al dominio, y a cada par coordenado X y Y le va a asignar un punto en la recta para Z de X y Y. Es decir, va de un subconjunto plano, de un subconjunto de R2, a una recta real. ¿De acuerdo? Donde el dominio D se representa como un subconjunto del plano XY y el rango es un conjunto de números en una línea real, a la cual solemos llamar, una vez más, Z, que se muestra como un eje Z. Por ejemplo, si f de x y y representa la temperatura en un punto x y y de una placa de metal plana con forma de cierto dominio, con esta forma, por ejemplo, podemos pensar en el eje Z como un termómetro. Un termómetro, o sea, este eje de aquí sería un termómetro que muestra las temperaturas registradas en cada uno de los puntos de la placa. ¿Sí? El termómetro nada más se mueve en una dimensión, pero la placa existe en dos dimensiones. Si la función f viene dada por una fórmula y no se especifica ningún dominio, entonces se entiende que el dominio de f es el conjunto de todos los pares x y y para los cuales la expresión dada es un número real bien definido.
bien definido, ¿ok? Entonces veamos el siguiente ejemplo. Para cada una de las siguientes funciones, evalúe f en 3,2 y encuentre y dibuje el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, son dos incisos. Tenemos f de x, y, donde aquí tenemos la raíz cuadrada de x más y más 1 entre x más 1. Mientras que en el inciso b la función está dada por x por el logaritmo de y al cuadrado menos x. Para encontrar el dominio de la primera función, noten ustedes que la raíz cuadrada está definida en aquellos números que son mayores o iguales que 0. Entonces esa es la primera restricción. Por otro lado tenemos otra restricción, ya que debido a que la división entre 0 no existe, esta función no va a estar definida en x igual con 1. Cuidado, entonces son las dos condiciones que hay que tomar en cuenta para determinar el dominio de esta función. Por otro lado, para el inciso b, f de x y y, aquí me gustaría quitar este igual, realmente no lo necesitamos, x por logaritmo natural de y al cuadrado menos x. Como ustedes saben, el logaritmo natural únicamente está definido para números positivos. No acepta el valor 0 y tampoco acepta valores negativos. Entonces necesitamos que y al cuadrado menos x sea mayor que 0. Esta es la restricción para esta función. Muy bien, entonces analicemos con un poco más de profundidad el inciso A. Tenemos que si evaluamos f en 3,2, simplemente sustituimos x y y por 3,2. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 más 2 más 1 entre, como x vale 3, sería 3 menos 1. Esto es la raíz cuadrada de 6 entre 2. La expresión para f tiene sentido si el denominador no es 0, es decir, no podemos dividir entre 0, y la cantidad bajo el signo de la raíz cuadrada no es negativa, es decir, es positiva o es 0. Entonces el dominio de D es el conjunto de pares x, y, tales que x más y menos 1, que es el argumento de la raíz, es mayor o igual que 0, y x es diferente a 1. La desigualdad x más y más 1 mayor que 0 o y mayor o igual a menos x menos 1 describe los puntos que se encuentran por encima de la línea y igual a menos x menos 1. ¿De acuerdo? Mientras que x diferente con 1 significa que los puntos en la línea vertical x igual con 1 deben de excluirse del dominio. ¿Ok? Entonces el dominio, si lo queremos ver gráficamente, es aquella sección en el plano que está sobre y por encima, o sea, sí incluye, porque la raíz cuadrada, sí, la raíz cuadrada de 0 está definida, es 0. Entonces, toda esta zona rosa es parte del dominio, excepto la línea x igual con 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una división entre 0, está indefinida la función en esta línea vertical. El resto de la zona que tenemos aquí rosa, incluso la línea horizontal, excepto en este punto x igual con 1, es parte del dominio de nuestra función. Entonces esto es un gráfico de cómo se ve este dominio de, quiere decir que esta zona rosa es nuestro dominio de. Recuerden que no incluye esta línea vertical, ¿sí? Eso es bien importante porque, bueno, tendríamos ahí una división entre 0, lo cual no está definido. Por otro lado, si vamos con el inciso B, evaluamos en f de 3,2. Esto va a ser simplemente 3 por el logaritmo natural de 2 al cuadrado menos 3. Esto es 3 por el logaritmo natural de 1. Como nosotros sabemos, el logaritmo natural de 1 es igual con 0, así que esto es igual con 0. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, el logaritmo natural de y al cuadrado menos x está definido cuando y al cuadrado menos x es positivo. Esto quiere decir, si nosotros pasamos el menos x sumando, vamos a tener que y al cuadrado es mayor que x, estrictamente mayor, no puede ser igual. Entonces el dominio de f son aquellos pares coordenados, x y y, tal que x es menor que y al cuadrado. Este es el conjunto de los puntos a la izquierda de la parábola que nosotros tenemos aquí. Tenemos x es igual a y al cuadrado.
Y nuestro dominio D es toda la zona que tenemos en rosa. Recuerden que no incluye la parábola. No incluye la parábola porque en la parábola el argumento del logaritmo es 0 y el logaritmo natural no está definido en 0. Bien, me gustaría decir la siguiente nota. No todas las funciones se pueden representar mediante fórmulas explícitas. Esto, de hecho, ya lo sabíamos desde el cálculo de una variable. La función en el siguiente ejemplo se describe verbalmente y mediante estimaciones numéricas de sus valores. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. En regiones con un clima invernal severo, el índice de sensación térmica se usa a menudo para describir la aparente severidad del frío. Este índice W es una temperatura subjetiva que depende de la temperatura real y de la velocidad del viento. La temperatura real la vamos a llamar T mayúscula y a la velocidad del viento V. Entonces W es una función que depende de la temperatura real y de la velocidad. Podemos escribir a W como T, V. A este par de valores. La tabla que tenemos a continuación registra los valores de W compilados por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico de Canadá. Entonces tenemos en el eje vertical, varias temperaturas y tenemos varias velocidades dadas en kilómetros por hora. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la tabla muestra que si la temperatura es de menos 5 grados Celsius y la velocidad del viento es de 50 kilómetros por hora, entonces subjetivamente se sentirá tan frío como una temperatura de aproximadamente menos 15 grados. Esto se debe a que los menos 5 grados están combinados con una velocidad de viento tremenda, entonces vamos a sentir todavía más frío, ¿sí? Entonces tenemos que f de menos 5,50 es igual a menos 15. Veamos el siguiente ejemplo. Este de hecho es bastante interesante. En 1928, Charles Koch y Paul Douglas publicaron un estudio en el que modelaron el crecimiento de la economía estadounidense durante el periodo de 1899 a 1922. Consideraron una visión simplificada de la economía en la que la producción está determinada por la cantidad de trabajo involucrado y la cantidad de capital invertido. Si bien hay muchos otros factores que afectan el desempeño económico, su modelo demostró ser notablemente preciso. La función que utilizaron para modelar la producción fue de la siguiente forma. La siguiente función es P, que depende de L y de K, donde hay una constante B que multiplica a L elevado a cierto valor alfa y multiplica a K elevado a cierto valor 1 menos alfa, donde P corresponde a la producción total, el valor monetario de todos los bienes producidos en un año. L es la cantidad de trabajo, el número total de horas persona trabajadas en un año, y K es la cantidad de capital invertido, el valor monetario o valor de toda la maquinaria, equipos y edificios. Bien, Koch y Douglas utilizaron datos económicos publicados por el gobierno para obtener la tabla que nosotros tenemos aquí a la derecha. Tomaron el año 1899 como línea de base y a P, L y K para 1899 se les asignó cada uno el valor 100. Los valores para otros años se expresaron como porcentajes de las cifras de 1899. Koch y Douglas utilizaron el método de mínimos cuadrados, método que se ve en álgebra lineal, ¿sí? No es un método complicado. De hecho, ustedes pueden encontrar una liga de una explicación de este método en la descripción de este video. Sí, y con mínimos cuadrados ajustaron los datos a la tabla de la función. Al ajustar los datos encontraron que B era igual a 1.01, una buena aproximación para B era 1.01. Determinaron que alfa es igual a 0.75 y 1 menos alfa, por supuesto, es 0.25. Si usamos el modelo dado por la función de esta ecuación, ¿sí?
para calcular la producción en los años desde 1910 hasta 1920, vamos a obtener los valores, los evaluamos, y tenemos que esto es P de 147,208. Esto lo sustituimos en la función y obtenemos que esto es aproximadamente 161.9. Por otro lado, evaluando en 194,407 vamos a obtener aproximadamente 235.8, que están bastante cerca de los valores reales de 159 para el valor de 147.208 y 231 para el valor de 194.407, ¿sí? Que es 231. Entonces, la función de producción se ha utilizado posteriormente en muchos entornos, desde empresas individuales hasta la economía global. Se la conoce como la función de producción de Cobb-Douglas. Su dominio es LK tal que L es mayor o igual que 0 y K es mayor o igual que 0, porque L y K representan trabajo y capital. Por lo tanto, nunca son negativos. ¿De acuerdo? Vamos a ver en otros videos más ejemplos de esta función. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentra el dominio y el rango de la función g de x, y igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, solución, el dominio de g es el siguiente. Si nosotros analizamos esta función, dado que involucra una raíz cuadrada, necesitamos que 9 menos x cuadrada menos y cuadrada sea mayor o igual que 0. Así que el dominio son los pares coordenados x, y, tal que 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, que es el argumento de la raíz de esta función, es mayor o igual que 0. De manera equivalente, nosotros podríamos simplificar esta expresión para el dominio declarando únicamente el par coordenado x, y, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. Nosotros sabemos que esto corresponde a un disco cuyo radio es la raíz cuadrada de 9, es decir, 3. Si nosotros dibujamos un disco incluyendo su circunferencia, el dominio es precisamente todo este disco, su interior y la orilla. La orilla también está incluida. Así que esta es una ilustración, este es un gráfico de este dominio D. El rango de g de nuestra función es el siguiente. Vamos a tener z tal que z es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, lo cual nos da números positivos. Dado que z es una raíz cuadrada no negativa, es decir, sí nos da números positivos, pero también nos da el 0. Por lo tanto, nos da números no negativos. Tenemos que z es mayor o igual que 0. También, como 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es menor o igual que 9, se tiene que esta raíz es menor o igual que 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos acotado el rango. El rango es simplemente todos los valores reales de z que están entre 0 o 3. Es decir, es el segmento real que va desde 0 hasta 3. Si queda cualquier duda, por favor, ponla en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.